Los últimos 8 días han pasado muchísimas cosas dentro del mercado de inteligencia artificial y están revolucionando la forma en la que entendemos tres cosas importantísimas en el mundo en el que vivimos, que es la programación, el marketing y los motores de búsqueda. En este video vamos a analizar qué significa que un producto como Devin cueste $500 y que tú puedas hacer exactamente lo que Devin sin escribir una línea de código completamente gratis si aprendes a hacer estas tres cosas. Y durante los últimos 8 días hemos visto como OpenAI, Anthropic, Devin, todas estas corporaciones, Google por supuesto, han lanzado varios productos al mercado que realmente son revolucionarios. OpenAI lanzó Sora, que es un modelo de generación de video. Google lanzó Flash 2.0 y otro modelo llamado Veo2 genera imágenes y que es incluso mejor que Sora. Anthropic lanzó no esta semana, sino la semana anterior el MCP. Es complicado entender que existe un producto como Devin que al día de hoy cuesta $500, que tiene una capitalización muy pobre, es decir, que tiene un ingreso, un flujo de el mercado muy bajo y cuya evaluación está muy por encima del resto de sus competidores. Solo la semana pasada Devin recaudó aproximadamente $2,000 millones en, la gente de Devin ha logrado vender la idea de que este es el futuro del desarrollo. Simultáneamente existen muchas otras ofertas, entre ellas, muchas de ellas open source, que ya hemos visto en este canal. Suscríbete por favor. Y que son, si no gratuitas, prácticamente gratuitas, en las que el usuario, obviamente mucho más involucrado, puede crear aplicaciones utilizando lenguaje natural, dándole comandos a la inteligencia artificial para que pueda desarrollar código. ¿Esto qué significa? Por un lado tienes Devin, $500, por otro lado tienes alternativas open source pero que muy buenas, que cuestan prácticamente cero. Parece ser que el desarrollo de código está siendo absorta por un nuevo mercado en el que las personas van a poder hacer todo esto sin necesidad de entender ni siquiera lo que están desarrollando. Yo sé que esto es polémico, yo sé que hay mucha gente que va a saltar en los comentarios a decir que esto es imposible, que los desarrolladores son lo máximo y que nunca van a perder su trabajo. Perfecto, esa es su opinión, la respeto, no la comparto y espero que disfruten su trabajo durante todo el tiempo que les reste, aproximadamente 6 meses, y se va a presentar como una alternativa a el mercado de recursos humanos, en la que tradicionalmente alguien dentro de una empresa requería desarrolladores junior, senior, etcétera, estaba de trabajo, y luego obviamente esa gente era la que estaba encargada de los departamentos de informática, de IT, etcétera. Creo que durante 2025 esto va a cambiar radicalmente. Y entonces esto significa que se abre una ventana de tiempo crítica para las personas que se decidan a aprender alguna habilidad utilizando, aventajando los recursos hoy existentes, que relativamente o son gratis o son muy baratos, para construir algo con inteligencia artificial y ponerse en ventaja de sus competidores, ponerse en ventaja de un nuevo mercado que va a ser completamente presente en todos los aspectos de la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas? Se limitan a unas 3 nada más, y existen muchos productos y servicios que giran en torno a ellas. Pero realmente solo existen 3 cosas que puedes hacer hoy para desarrollar utilizando lenguaje e inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas 3? Yo sé que hay más en la pantalla, pero realmente existe Devin, existe lo que llamaríamos como la competencia de Cursor, y luego existe Bolt y muchísimas otras alternativas a Bolt que hacen algo muy específico,
que ahora mismo vamos a cubrir. Y lo que hace muy bien Bolt es desarrollar elementos muy básicos del frontend y las funcionalidades básicas de una aplicación. Y la oferta de Bolt es obviamente la más atractiva porque la manera en la que se presenta es un chatbot más en la que la gente sin ninguna habilidad de código, sin ningún conocimiento de código, puede pedirle cosas a Bolt y luego Bolt puede construir cosas con base en esos comandos. De hecho, ya la interfaz sugiere fuertemente las fortalezas de Bolt, que es utilizar recursos de frontend como por ejemplo Astro, Next, React, y bueno, se enfocan a la cuestión visual de los elementos visuales. Lo que hace Bolt es construir muy sólidamente MVPs. ¿Qué es un MVP? Mínimo producto viable, disponer, que se puede poner en el mercado y luego seguir construyendo sobre ese proyecto mínimo las funcionalidades que los propios usuarios demanden. Es un modelo de negocios muy consolidado y creo que Bolt es perfectamente capaz de hacerlo. Bolt tiene muchísima competencia, muchísimas otras empresas que hacen algo muy parecido, si no es que igual, y entre ellas están Lovable y V0. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si tú eres una persona que no tiene ningún conocimiento de código, no quieres saber absolutamente nada más que la construcción de cuestiones mínimas, sí, esta es una muy buena alternativa, pero yo no creo que sea la mejor alternativa si lo que tienes en la cabeza es algo que estás seguro que puede funcionar y es una idea revolucionaria y millonaria. No vas a poder llevarla muy lejos utilizando ninguno de estos. Luego existe una alternativa que es los IDEs, son lo que conocemos como entornos de desarrollo integrado. Bueno, el más famoso realmente es VS Code, y lo que hace a un IDE como VS Code algo tan poderoso es que finalmente es la persona, el desarrollador, el que está a cargo del proyecto. No vamos a confiar 100% en la máquina, en el modelo debajo de los capós, estos productos como por ejemplo Bolt, etcétera, etcétera, a que hagan todo el trabajo. Aquí requerirá de tu involucramiento 100% para que tú puedas decirle a la inteligencia artificial lo que se tiene que hacer. Hicimos videos en mi canal en donde utilizo VS Code con una herramienta como Klein o Aider, en la que utilizo estrictamente el lenguaje natural y estas herramientas son perfectamente capaces de hacer el desarrollo por mí. Vayan a ver cualquiera de estos videos, pero finalmente lo que ahora ha devenido esto del IDE es en productos como Windsurf y productos como Cursor. Windsurf es una alternativa a VS Code, es otro fork, es decir, que forkearon la aplicación que conocemos como VS Code y sobre ella construyeron una plataforma 99% igual y la vitaminaron utilizando herramientas de inteligencia artificial. Hacen que sea mucho más user friendly, es decir, una persona que no tiene conocimientos de código pueda utilizar Windsurf y pueda construir la aplicación, aquel servicio, aquel producto digital que, vamos, siempre ha soñado y por limitaciones técnicas nunca había podido hacerlo. Windsurf tiene ciertas cosas que creo que son mejores que obviamente VS Code, pero también que de Cursor. ¿Cuál es la diferencia entre Windsurf y Cursor? Finalmente se limitan a unas cuantas y son muy prácticas. Windsurf es un poco más barato, cuesta $5 menos, empezó costando 10 y luego se terminó esa promoción y al día de hoy cuesta 15. Utiliza un sistema de generación de código que se conoce como cascada, algo parecido a lo que hace Cursor, pero no igual, en donde la experiencia, creo, de usuario es mejor si se tiene menos conocimientos. Es algo que, si bien es de Bolt o cualquiera de su competencia,
te va a parecer algo muy familiar porque ciertamente creo que está orientado a ese usuario primerizo que necesita más contexto para entender lo que está pasando. ¿Es muy bueno Windsurf? Sí, es muy bueno Windsurf. Realmente yo hice una reseña que creo que quedó corta por una cuestión técnica y les prometo que en algún momento voy a volver a hacer otro video de Windsurf porque al día de hoy no me ha dejado nada que desear. Es tan poderoso como Cursor. Sin embargo, pasemos a analizar Cursor. Cursor es al día de hoy el rey de las herramientas de generación de código con inteligencia artificial. Punto. Es la mejor. Es una cosa que he utilizado por lo menos diariamente los últimos 120 días al menos. Y con toda seguridad, siendo un usuario que empezó de cero, les puedo decir con toda certeza que Cursor se convierte en una cosa muchísimo más familiar si, es decir, tú tienes perfecta convicción a entender las cosas a fondo y a aventajar las herramientas de manera correcta para avanzar su proyecto. En otras palabras, creo que Cursor es al día de hoy el mejor curso, irónicamente, que se puede pagar para aprender lenguajes de programación y simultáneamente construir con lenguajes de programación algo valioso. Cursor realmente es algo que creo que la mayoría de la gente que está escuchando este video, si aprende, va a cambiarle la vida porque va a tener una alternativa, una nueva vocación, una nueva carrera, a lo mejor, quizá, no lo sé, eso ya dependerá de la gente que lo utilice. Finalmente, existe algo como Devin, que Devin, de nuevo, es el nuevo jugador que no es una IDE y tampoco es un generador de MVPs, pero realmente nadie sabe qué significa esto de Devin. ¿Por qué? Porque Devin, por lo menos hasta este momento en el que estoy grabando este video, los desarrolladores detrás de este proyecto no nos han dicho cómo funciona Devin. No es una IDE simplemente porque no está basado ni en VS Code ni en nada que se le parezca. Es algo que parece ser que lo que hace es utilizar un sistema de agentes IAs autónomos dentro de un entorno, obviamente, en el cual utiliza Slack para poder aventajar las solicitudes de los usuarios. Slack, quien no lo sabe, es algo muy parecido a Discord, en el que básicamente puedes sumar usuarios y esos usuarios los puedes nombrar como si fuera una red social, digámoslo así, y nombrando a Devin le puedes decir, por favor, haz esto por mí, esto y esto, y Devin en teoría lo hace autónomamente. Puede tardar horas, si no es que días en hacerlo, pero esto en teoría utilizando lenguajes propios, perdón, modelos propios, es decir, no está utilizando Sonnet, no está utilizando ChatGPT. Devin, según la gente que lo desarrolla, utiliza sus propios modelos de código, los productos que los usuarios le vayan a pedir. Esto obviamente está por verse. No me comprometo a hacer una revisión de Devin porque, insisto, cuesta $500, al menos de que al menos 1000 personas se suscriban hoy mismo a la cofradía. Patreon.com/appsclavitud es mi pequeña academia. Existen 8 horas de contenido completamente exclusivo. Puedes utilizar inteligencia artificial desde cero para crear básicamente lo que tú quieras utilizando lenguaje natural, prompting, SEO, en fin. Todo eso está en la cofradía. $8 al mes, que son $8. Si 1000 personas se suscriben, entonces yo podría analizar Devin, si no, no. Y entonces mucha gente se estará preguntando
cuál de todos estos recursos, cuál de todas estas aplicaciones es la mejor para tu caso de uso. Y yo lo que diría realmente es que te preguntes en qué punto de tu proyecto estás. Si eres una persona que realmente no tiene ningún conocimiento de código, yo te diría que ahora mismo vayas y utilices 1 o 2 o 3 días Bolt o Lovable o B0 y que te des cuenta de qué es capaz la inteligencia artificial de construir. Y ya después de ese periodo de prueba, te gradúes con una IDE. Y ya estando aquí, tendrás muchas otras alternativas. Podrás utilizar recursos gratuitos dentro de VS Code como Cline. Puedes ir a ver cualquiera de estos videos para saber a lo que me refiero. Entender qué son los tokens, entender cuáles son los costos, entender qué es una llave de API y todas estas cosas. Por poquísimo dinero. Pero no va a pasar mucho tiempo en el que no te van a permitir desarrollar ideas más complejas, que son finalmente cualquier aplicación full stack del mercado al día de hoy. Tendrás que graduarte eventualmente dentro de Windsurf y dentro de Cursor. Cualquiera de estas dos realmente son estrictamente lo mismo. No hay mucha diferencia. Los modelos que utilizan y aventajan son prácticamente los mismos y las funcionalidades son muy parecidas. Todo esto lo cubro en la cofradía. Suscríbete en el Patreon, el enlace está en la descripción. Entonces, ¿qué significa que haya todas estas alternativas con tan diferentes niveles de precio, niveles de acceso, niveles de entrada? Yo creo que lo que significa es que la inteligencia artificial está echando abajo el valor inherente de lo que conocemos como el desarrollo de código convencional. Ya sé perfectamente que esto es algo polémico de escuchar, pero en fin, es mi opinión. Y si tú tienes alguna diferente, la respeto. Si quieres dejarla en los comentarios, hazlo sin mentarme la madre o mentándome la madre, realmente no me importa. La cuestión aquí de fondo es que todas esas alternativas te desarman cualquier pretexto que pudieses haber tenido en el pasado para no construir aquello que sabes que puede funcionar y que sin embargo por una limitación técnica te rehusaste a hacerlo por tantos y tantos años. Si escuchaste hasta aquí, eres el puto crack, eres el puto amo. Por favor, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones. Por favor, dime qué es lo que piensas en el buzón de comentarios. Compra mi nuevo libro, se llama Nunca Solo. El enlace está en la descripción.